Bienvenidos a la clase del día de hoy. Tenemos que hablar del teorema de superposición. Bueno, hasta ahora nosotros hemos resuelto ejercicios que tienen una sola fuente, ¿no? Hemos tenido una fuente de voltaje, más o menos, y algunas resistencias, ¿no? Resistencias en paralelo, resistencias en serie, y así sucesivamente, ¿no? Usted hacía la serie, el paralelo, encontraba la resistencia equivalente e íbamos sacando los voltajes con el serie paralelo, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos dos fuentes? Como usted puede ver en el circuito que tenemos a continuación, tenemos dos fuentes. Tenemos una fuente de voltaje, que es esta. Se la dibujan con esas rayas, pero nosotros en el papel lo dibujamos así, más o menos 10 voltios. 10 voltios. Y tenemos esta fuente de corriente, que es de 10 miliamperios. Este prefijo que ve aquí, esta M minúscula, es mili, y mili es 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, todo este número que usted ve, 10 miliamperios, usted puede escribirlo como 10 por 10 a la menos 3, ¿ya? Por si lo va a meter en la calculadora. Entonces, recuerde eso. Ahora, como tenemos dos fuentes, no podemos hacer directamente el método que ya habíamos estudiado anteriormente, de sacar las resistencias en paralelo y en serie. Pero sí podemos hacerlo por partes. Teorema de superposición quiere decir que usted va a trabajar con una fuente, lo va a resolver, y después que resuelve eso, va a trabajar con la otra fuente. Como que las trabaja por separado. ¿Ya? Ahora, algo que tiene que notar es que las fuentes de voltaje, mire, la fuente de voltaje, eh, cuando usted no la va a utilizar, hace que valga 0 voltios, y 0 voltios equivale a esto, a que sea un corto. Y las fuentes de corriente, para mandarlas a cero corriente, tiene que dibujarlas de tal manera que el circuito quede abierto. Entonces, si yo voy a empezar trabajando con la fuente de voltaje, póngalo en su mente, ¿no? Inicio trabajando con la fuente de voltaje. Entonces, usted va a dejar la fuente de voltaje tal como está ahí, ¿no? Esta fuente de voltaje la va a dejar aquí funcionando. Y lo que no va a utilizar, el resto, como por ejemplo esta fuente de corriente que tiene aquí, usted la va a reemplazar por ¿qué cosa? Usted la va a reemplazar por un circuito abierto. Mire, ahí le están diciendo. Entonces, cuando usted trabaje con la fuente de voltaje, esto que está aquí usted lo va a dibujar así, ¿no? Circuito abierto, ¿no? Y esto lo borra. Ya no lo dibuja, lo borra. Usted resuelve el ejercicio, encuentra el valor B que necesita aquí. Llamemos a eso de ahí B'. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar con la otra fuente, ¿no? Ahora usted va a trabajar con la fuente le voy a anotar aquí, trabajar con la fuente de corriente. Es lo lógico, ¿no? Ya trabajé con la de voltaje, ahora voy a trabajar con la de corriente. Y cuando trabaje con la de corriente, obviamente la de corriente va a quedar funcionando tal como usted la ve ahí. Y la de voltaje la voy a reemplazar por ¿qué cosa? La voy a reemplazar por este cortocircuito que ve aquí, ¿no? Ahí le dice clarito, ¿no?
Fuente de voltaje reemplazada por un cortocircuito. Entonces esto me va a quedar un cable, ¿no? Y ahí encuentro el mismo resultado, pero ahora le voy a llamar B2'. Mi resultado total va a ser las dos soluciones que encontré. La primera solución que encontré sumado con la segunda solución. Vamos a resolver el ejercicio para que le quede un poco más claro. Tengo el circuito, como usted puede ver ahí, y lo que me dicen es que hay dos soluciones. ¿Cuántas soluciones? ¿Cuántas fuentes hay? Preguntémonos, ¿cuántas fuentes hay? ¿Cuántas fuentes? Hay dos fuentes, como usted puede ver ahí, ¿no? Una fuente que es de voltaje y la otra fuente que es de corriente. Entonces hay, ¿cuántas fuentes hay? Hay dos. Entonces hay que solucionar el ejercicio dos veces. Hay que resolver el ejercicio dos veces. Dos veces. Una por cada fuente. Entonces, aquí le voy a dibujar los dos circuitos que quedan. Bueno, ahí tenemos las dos soluciones. Eh, Aquí voy a trabajar con la fuente de voltaje, ¿no? Como voy a trabajar con la fuente de voltaje, dibujo la fuente de voltaje aquí. Y las otras fuentes las hago cero. ¿Qué nos decía la hojita anterior? ¿Cómo se hace cero una fuente? Para hacer que una fuente valga cero, hay que hacer estos reemplazos, ¿no? Fuente de voltaje la vamos a reemplazar por un corto y la de corriente la vamos a reemplazar por un circuito abierto. Eso ténganlo en mente. Ya, entonces, la que vamos a reemplazar es la fuente de corriente. La vamos a hacer cero. Entonces, aquí que voy a poner un cortocircuito o un circuito abierto. Escríbalo en el chat. Abierto, muy bien. Entonces usted lo dibuja así, ya, y quedó abierto eso. ¿Ya? Sencillo, ¿no? Ahora, la otra solución es lo contrario. Acá con qué voy a trabajar. Si aquí trabajé con fuente de voltaje, acá voy a trabajar con la fuente de corriente. Fuente de corriente. Entonces dibujo la fuente de corriente. Ya, entonces dibujo la fuente de corriente y la fuente de voltaje. ¿Por qué va a ser reemplazada esta fuente de aquí? Escríbalo en el chat. Un corto, no un circuito cerrado, un corto, ¿no? Entonces usted dibuja la línea así. Entonces, aquí tiene que este ejercicio se dividió en dos ejercicios. Este valor que está aquí, voy a encontrarlo y vamos a llamarlo voltaje de la resistencia de 250, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Le voy a llamar, póngale una marquita, prima. Y acá voy a encontrar voltaje de 250, 2 prima, ¿no? Es una marquita para diferenciarlos, ¿no? Como les dije, ¿no? Es solamente para diferenciar los dos resultados. Para que usted tenga el resultado completo, usted tiene que decir B de 250 es igual a la suma de las dos respuestas.
más B de 250, 2'. Entonces, este ejercicio lo puedo resolver de la manera que ya sé, pero usando el teorema de superposición, tengo que hacerlo dos veces, ¿no? ¿Cuántas veces hay que hacerlo? El número de veces que fuentes yo tenga, ¿no? Si tengo tres fuentes, hay que hacer tres circuitos. Si tengo cuatro fuentes, cuatro circuitos. En este caso son dos, sumo los dos resultados y esa sería mi solución. Bueno, entonces vamos a proceder a resolver el primer ejercicio, ¿ya? Como usted puede darse cuenta, esta línea que está aquí con circuito abierto no está haciendo nada, no está pasando corriente por ahí y yo la puedo eliminar. Es un cable que está abierto, ¿no? Si el cable está abierto, no pasa corriente por ahí. Y entonces me quedó solo una malla. Ya. En esta malla, la forma más fácil de resolverlo para mí sería sacar la corriente que pasa por aquí. Ya. Entonces, para hacer eso, nos damos cuenta que todas están en serie. Usted ya aprendió eso. Ponerle más o menos 10 voltios y una sola resistencia que está en serie, ¿no? Esa resistencia sería una resistencia de, eh, más este son 300, 800, 1500, ¿no? Si ya tengo esto, yo tengo la corriente I, que pasa por aquí, ¿no? Esa I va a ser 10 voltios dividido para 1500. ¿Cuánto le da I? Escríbalo en el chat. 6.66 miliamperios. Esa es la corriente I. Como yo quiero el voltaje aquí, en la resistencia de 250, y recuerden que estas estaban en serie, todas comparten la misma corriente, entonces el voltaje que yo necesito, el voltaje B250', va a ser igual a 250 por la corriente, que sería 6,66 miliamperios, ¿no? Recuerde que cuando yo pongo mil estoy diciendo que eso es 10 a la menos 3. ¿Ya cuánto me da ese voltaje? Escríbelo en el chat. Ya. Este voltaje sería 1,67 voltios. Listo, ya tengo mi primer resultado. Bueno, como tenemos claro, tenemos la primera parte resuelta, nos falta resolver la parte de acá y sumar los dos resultados. Formas para resolver esto de aquí, hay muchas formas. Vamos a elegir una forma, cada quien va a elegir la forma que más fácil le parezca, ¿no? A mí en lo particular se me hace más fácil ver que esta está en serie con esta y esta de que está aquí está en serie con la de acá. Si se pueden dar cuenta. Entonces, yo lo que voy a hacer es dibujar la fuente de corriente en el medio, 10 miliamperios, y aquí una resistencia de 750, y aquí una resistencia de 750 también. Ya. En este caso que está aquí, me la pusieron fácil, el ejercicio lo pusieron fácil, porque esta fuente de corriente está enviando
para la redundancia, una corriente de 10 miliamperios, así, ¿no? Se va a distribuir esto, se va a separar para acá y para acá, ¿no? Se va a separar la corriente de 10 miliamperios. Y ambas resistencias son iguales. Entonces se va a separar en 5 para un lado y 5 para el otro. ¿Ya? Y ya sé que por acá pasan 5 y por acá pasan 5 más. ¿Por qué hice esta división así de rápido? Porque ambas resistencias son iguales. Eh, ¿Cómo hubiéramos tenido que resolver si es que esas resistencias no eran iguales? Solo para practicar vamos a hacer un ejercicio, voy a repetir el mismo ejercicio escribiendo estas resistencias que no sean iguales. Por ejemplo, ya. Como ustedes se pueden dar cuenta, a modo de práctica tenemos una fuente de corriente de 10 miliamperios, una resistencia de 50 y una de 25, ¿no? Repito, nuestro ejercicio fue fácil, nuestro ejercicio fue con dos resistencias iguales, por eso yo pude decir, por acá pasan 5 y por acá 5. Pero les voy a explicar cómo hubiéramos tenido que hacerlo si no eran iguales, ¿no? Eh, ¿Qué podemos decir de estas resistencias que están aquí? ¿Cómo las ven? Escríbanlo en el chat. No, cuando les pregunto cómo las ven, estoy preguntando si serio o paralelo. Paralelo. Ya, paralelo, muy bien. Entonces ustedes tendrían que sacar el paralelo. ¿Cuánto es el paralelo de 50 con 25? ¿Cuánto le da eso? 16,66 me dicen ahí, ¿no? 16,66. Entonces apliquemos lo que ya sabemos, ¿no? Eh, esta corriente vale, esta fuente de corriente vale 10 miliamperios. Ya. Entonces nosotros podríamos decir, si tú multiplicas esta fuente de corriente por esta resistencia de aquí, tienes el voltaje. Entonces, el voltaje de aquí va a ser 16,66 por 10 miliamperios. Eso te da un voltaje, te da 160 será 1, 2, 3, ¿no? Te va a dar 0,166 te va a dar. Ya. Acuérdense que 1000 es 10 a la menos 3. Teniendo eso, si usted tiene este voltaje aquí, quiere decir que tú ya tienes el voltaje aquí y tienes el voltaje aquí y tienes el voltaje acá. ¿Por qué? Porque estas dos crearon a la que está acá. ¿Qué comparten ellas? Comparten el mismo voltaje. Entonces, si yo ya encontré que esto vale 0,166 voltios, esto de aquí también vale 0,166 voltios,
0,166 voltios. Listo. Y si yo tengo que esto de aquí vale 0,166 voltios y esta resistencia vale 50, yo puedo encontrar la corriente que pasa por aquí. Esta corriente y cualquier nombre póngale, IX. IX es igual a 0,166 voltios dividido para 50. Que tengo la corriente aquí. Y esa corriente IX, que ya la estoy encontrando, pasa por aquí y pasa por acá, ¿no? Entonces, con esa corriente, yo ya sé, esta corriente IX es esta, ¿no? Si cojo esa corriente y la multiplico por 250, ya tendría el voltaje aquí. ¿Ya? Entonces, como siendo resistencias diferentes, se volvió un poquito más difícil el ejercicio. Pero no es el caso de nosotros. Esto lo hicimos para practicar nomás cómo sería. Aquí el que hizo el ejercicio lo puso de tal manera que ambas resistencias son iguales. Entonces yo sé que si ambas resistencias son iguales, la corriente se va a dividir en mitad para un lado y mitad para el otro. 5 para un lado y 5 para el otro. Entonces yo sé que por aquí pasa 5 miliamperios, 5 miliamperios. Entonces, cuando yo quiero sacar el voltaje B2' de 250, B2' de 250, va a ser la resistencia de 250 por los 5 miliamperios. Facilito para nosotros, ¿no? ¿Cuánto le da eso? 1,25 me dice. Listo, entonces, nosotros sabemos que nuestro resultado es la suma de ambos resultados. Sería 1,67 más 1,25. Resolvemos eso y ese sería el resultado. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio en el que me piden encontrar BO. El voltaje BO. Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos tres fuentes. Vamos a usar el teorema de superposición para resolverlo. Ya. Aquí está dibujado el circuito. Y tenemos tres fuentes. ¿Cuántos ejercicios voy a tener que resolver? Escríbalo en el chat. 3, muy bien. Vamos a empezar a dibujar. Primer ejercicio que voy a dibujar, voy a usar esta fuente. Entonces, voy a dibujar la fuente de, perdón, déjeme dibujarla más abajito. Voy a dibujar la fuente de corriente de 2 amperios y el resto de las fuentes las voy a dibujar como que fuera cero, ¿no? Dibujo la resistencia. Ya, dibujo la resistencia que está acá. Esta que está aquí, la voy a dibujar como un corto. ¿Ya? Y la que está arriba la dibujo como un circuito abierto. Ya, ahí está dibujado todo, ¿no? Pongo los valores de las resistencias. 10, 8 y 5. Me piden el voltaje aquí, ¿no? VO, le voy a llamar VO prima. Este cable que está aquí no está haciendo nada. Lo dibujé solo para que usted lo vea. Que como está abierto, yo lo puedo eliminar. Entonces, este ejercicio se volvió un ejercicio sencillo, de los que ya sabemos resolver, en el que tenemos una fuente y tenemos tres resistencias. Ya.
Vamos a analizar las resistencias. ¿Qué podemos decir de 8 y 5? 8 y 5 están en serie. ¿Ya? Vamos a dibujarlo. Ya, te dije que 8 y 5 están en serie, entonces me va a quedar aquí 13 ohmios, ¿no? Ya. Y vemos que 13 y 10 están en paralelo. Vamos a resolver el paralelo y escribirlo en el chat. Paralelo entre 10 y 13. Ahí están, ¿no? 5,65. Ya. Entonces nosotros necesitamos sacar el voltaje aquí. Y recuerda que esto es una fuente de corriente. Usted ya sabe la corriente que pasa por aquí. Esta corriente ahí vale 2 amperios, ¿no? Porque esto es una fuente de corriente. Entonces, para sacar el voltaje que cae acá, este voltaje de aquí, y le voy a llamar voltaje B porque no es el que yo quiero el que está acá, ¿no? Este voltaje en esta resistencia de 565, quiero que note algo, por si acaso hay una confusión. Voltaje VO es el voltaje que está en la resistencia de 5 ohmios. Yo quiero el voltaje en la resistencia de 5 ohmios. Cuidado, se confunde y me va a decir que el voltaje es el voltaje de esta resistencia de acá de 5,65. No, esta resistencia de 5,65 es el resultado del paralelo de estas dos y este de aquí es el resultado de la serie de estas dos. Yo quiero la de 5, si se da cuenta. Ya, entonces voy a sacar este voltaje de aquí, aunque no es el que necesito, pero me va a ayudar a resolver el ejercicio. Ese voltaje que está ahí va a ser 5,65 por la corriente, que vale 2 amperios. ¿Cuánto vale ese voltaje? 11,3. 11,3. Listo. Entonces, recuerde que 5,65 nace del paralelo de estas dos. Por lo tanto, cada una de estas tiene un voltaje de más o menos 11,3. Más o menos 11,3. Ya. Yo quiero saber la corriente que pasa por aquí. Esta corriente la voy a llamar con cualquier nombre. IX le voy a llamar ya. Entonces, yo sé que IX es igual al voltaje que vale 11,3 dividido para la resistencia que vale 13. ¿Cuánto vale IX? Escríbelo en el chat. 0,87. ¿Ya? Recuerde que esta resistencia de 13 nace de la serie de estas dos. Como estamos diciendo que es una familia de series, todas comparten la misma corriente. Por lo tanto, por aquí va a pasar IX. ¿Ya? Y X es la corriente que pasa por la resistencia de 5, que es donde yo quiero saber el voltaje. Entonces, VO prima es 5 por IX. VO prima es 5 por 0,87. ¿Cuánto le da eso? 4,35. Ya, entonces, hasta aquí ya tengo guardado mi primer resultado, que es este, ¿no? Usted sabe que tenemos que guardar ese resultado, juntarlo con los otros dos resultados, porque ya usted me dijo al inicio del video que son tres que tengo que resolver, ¿no? Ya resolvimos el primero.
Bueno, vamos a resolver el segundo circuito. Vamos a dibujarlo. Voy a poner más espacio acá. Ya. En el segundo circuito yo voy a tomar en cuenta esta fuente que está aquí. ¿Ya? Entonces voy a dibujar. ¿Ya? 12 voltios, ¿no? Ya. La que está arriba la voy a dibujar como un circuito abierto porque es una fuente de corriente. La voy a mandar a cero la de arriba. Entonces me va a quedar algo así. La que está acá también la voy a dibujar como un circuito abierto. Ya. Entonces así quedaría el dibujo. Esto es sencillo porque como este cable está abierto, cuando un cable está abierto, por ahí no pasa corriente, ese cable no está haciendo nada, entonces yo lo puedo eliminar. Elimino esto. Lo mismo sucede acá arriba. Elimino esto, elimino esto. Y se vuelve un circuito sencillo, miren, una sola malla, un solo circuito. Esas tres resistencias están en serie. Entonces vamos a dibujar una sola resistencia que sería la serie de las tres, que sería 23. 23 ohmios y aquí 12, ¿no? La corriente que pasa por aquí, ¿cuánto sería? Sería 12 para 23. ¿Cuánto le da eso? 0,52 me dice. ¿Ya? Recuerde que esta resistencia que encontramos aquí, la de 23, nace de la serie de estas tres resistencias. Entonces todas comparten misma corriente, porque es serie. Ya. Como todas comparten esa misma corriente, la corriente que pasa por aquí va a ser esta corriente ahí que saqué ahorita, ¿no? Ya. Ahora veamos algo. Mire el sentido que tiene esta corriente que yo dibujé. ¿Cómo está entrando por esta resistencia? Está entrando de abajo para arriba. Recuerde que yo le había explicado que siempre la corriente entra por el más y sale por el menos. Siempre la corriente entra por el más y sale por el menos. Si yo dibujo de abajo hacia arriba la corriente, la dibujo así. Entra por el más, sale por el menos. Por lo tanto, el voltaje que voy a encontrar es este, mire. Más y menos. Es un voltaje que es contrario al que necesito, mire. Aquí tengo el más abajo, el menos arriba. Bueno, este voltaje que tiene el signo al revés, vamos a encontrar cuánto valdría. Ese voltaje vale 5 por 0,52. ¿Cuánto me da eso? 2,6 me dicen. 2,6 voltios. Listo. Ahora necesitamos tener algo claro aquí. Yo, yo tengo un voltaje con el más abajo, y a mí el ejercicio me pide un voltaje con el más arriba. Por lo tanto, el voltaje que yo necesito, el voltaje que se llama VO2', va a ser este, pero cambiado de signo. Menos 2,6 voltios. ¿Por qué le cambio de signo? Porque la polaridad está al revés. Aquí tengo el más abajo, pero el que yo necesitaba encontrar es uno que tiene más arriba. Ya tengo mi segundo resultado. Ya, ahora vamos a hacer el último de los casos,
que sería trabajar con la fuente que está aquí arriba, la de 4 amperios. Entonces yo dibujo esa fuente. 4 amperios. Y dibujo la resistencia que está aquí abajo. Note que esta fuente de voltaje la dibujé como un circuito cerrado, un corto. Continúo dibujando el resto. Y la fuente de corriente que está acá, la dibujo como un circuito abierto. Ahora, procedo a resolver, ¿no? Esto vale 10, esto vale 8 y esto vale 5. Es Note que este cable no está haciendo nada. Lo vamos a eliminar, esto también lo vamos a eliminar. Y me queda este circuito que usted ve a continuación, ¿no? Un circuito relativamente sencillo. A lo mejor verlo así usted se confunde. También lo puede mirar así, ¿no? Para no confundirse, ¿no? Pero bueno, nos podemos dar cuenta de algo aquí. Estas dos resistencias están en serie. Voy a dibujar la fuente de corriente. ¿15, no? 15 ohmios. 15 ohmios, aquí tengo este vale 8. ¿Cómo está la de 8 y la de 15? La resistencia de 8 y la de 15, ¿cómo están? Escríbelo en el chat. Paralelo, muy bien. Ya, dígame el paralelo de 8 con 15. 5,22 me dicen, ¿no? Ya. Ahora, como puede, usted se dio cuenta que, por ejemplo, acá tuve que cambiar el signo. Es importante ver cómo está apuntando la corriente. Entonces, esto es como un juego. Mire, la corriente está así. Entonces, por lógica, la corriente tiene que moverse en este sentido. ¿Ya? Tuve que haber entrado por un más y salido por un menos. El voltaje que voy a encontrar tiene esta polaridad. Y ese voltaje va a ser igual a 5,22 por 4. ¿Cuánto me da eso? Por 4 mili, pues no. Sería, no sería 20. Esto de aquí es 4. Ah, no, 4 amperios, perdón. Aquí dice 4 amperios. Está bien, sería 20. 20,88 voltios, ¿no? Mire el signo que tiene este de aquí. Recuerde que este 5,22, ya tenemos el voltaje aquí, ¿no? Ese 5,22 nace del paralelo entre estas dos. Entonces, aquí vamos a poner más menos y aquí más menos, ¿no? Estas dos se unieron y salieron de acá. Cada una de estas tiene un voltaje de 20,88. ¿Por qué? Porque estaban en paralelo, ¿no? Estas dos
se hicieron paralelo y formaron la de acá. Todas comparten el mismo voltaje. Entonces aquí yo tengo 20,88. Ya. Eh, si yo quiero la corriente que pasa por la de 15, yo voy a decir que la corriente pasa así, del más al menos. Esta corriente IX o I cualquier letra le puede poner, póngale IA para que no se confunda. IA. IA es igual a 20,88 dividido para 15. ¿Cuánto le da IA? 1,4. Ya. Mire el sentido de IA. Está apuntando por arriba, entonces tiene que ser así IA. Bien, ya tengo IA. Esta IA, ¿cómo entró por esta resistencia? Entró así. Tuvo que haber entrado por un más. Siempre entra por el más y sale por el menos. Entonces, este voltaje con el más arriba y el menos abajo es igual a 5 por IA. Voltaje es igual a 5 por 1,4. ¿Cuánto me da eso? 7. Ya, vamos a ver si el voltaje que me piden es un voltaje con el más arriba. Si está al revés, le cambio el signo. Si el voltaje que piden es más arriba y yo lo encontré con más arriba, entonces le dejo el signo como está. Quedaría 7, ¿no? Este sería mi tercer resultado. Y veo, ¿no? Entonces, el resultado de BO es sumar los tres resultados. BO sería 4,35 menos 2,6 más 7. Y ese sería el resultado del circuito, la solución de esa suma.